Hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema 18 de tramitación procesal administrativa a turno libre. Lo referente a los procesos especiales de la ley de enjuiciamiento civil, con la especial consideración a los procesos matrimoniales y al proceso monitorio, el requerimiento de pago en el procedimiento monitorio y el juicio cambiario. Si bien es cierto que no hay correspondencia con ningún tema del programa de auxilio judicial, en el tema 16, cuando vimos los juicios declarativos, venía recogido en el epígrafe, y no se vio, porque dijimos que lo iba a ver más adelante, el procedimiento monitorio y el procedimiento de jurisdicción voluntaria. Pues bien, ya hemos llegado más adelante. Entonces, aunque en este tema y en el siguiente es donde vamos a ver esa parte de los epígrafes que no se vieron para el cuerpo de auxilio judicial, son propios también este tema 18 y 19 de tramitación procesal y administrativa para los que veáis solamente a auxilio judicial. Entonces os miráis también estos vídeos que son los relativos a los epígrafes correspondientes del tema 16 de auxilio judicial, donde hablaba del juicio monitorio y del juicio cambiario. El tema monitorio lo vamos a ver en este tema 18 y cuando veamos el tema 19, allí donde vamos a ver el juicio cambiario. Pues bien, la legislación aplicable, aquí la tenéis para este tema 18. Hablamos de los procesos especiales de la ley de enjuiciamiento civil, con lo cual hablamos de procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, ¿vale? Algunos de la normativa viene recogida en el Código Civil, ¿vale? Aquí os lo tengo puesto. Son poquitos artículos, pero echarle un vistazo porque ahí os van a identificar y explicar claramente lo que es la filiación y los procedimientos de menores y de matrimonio, así como los de capacidad. Se verá también la división judicial de la cosa, puede ser de la herencia o de cualquier otra cosa, una división judicial patrimonial, ¿vale? Veremos el monitorio, vamos a ver el monitorio europeo a través de un esquema y el juicio cambiario. Pues bien, repetimos que esa es la legislación aplicable al tema correspondiente, ¿vale? Empezamos a entrar en materia. Respecto de los procesos de capacidad, filiación, matrimonio y menores, vienen recogidos en estos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, del 748 al 781, ¿vale? Y nos dice el 748 el ámbito de aplicación y los asuntos en los que versen sobre capacidad de las personas. Cuando veáis aquí esta MF, significará que tiene que intervenir el Ministerio Fiscal obligatoriamente. Pues bien, en los procedimientos de capacidad de personas, declaración de prodigalidad, filiación, paternidad, maternidad, nulidad en el matrimonio, separación, divorcio, modificación de las medidas adoptadas en estos procedimientos de nulidad, separación y divorcio, guardia y custodia de los hijos menores, alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, lo que viene siendo la pensión de alimentos, reconocimiento de la eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial, medidas declarativas a la restitución de menores en los supuestos de sustracción internacional, oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. Todo eso son procesos especiales que versan sobre la capacidad, la filiación, el matrimonio o los menores. Por capacidad nos estamos refiriendo a la necesidad que tiene cualquier persona de ser capaz judicialmente hablando, es decir, no estar incapacitado, lo que significa que está en el pleno uso de todos sus derechos, libertades y mentalmente está equilibrado, ¿vale? Por la filiación estamos hablando de la naturaleza de hijos, a quién corresponden paternidades y maternidades. El matrimonio, creo que no hace falta que lo diga, que es la unión entre dos personas. Y por último, lo relativo a menores, que es lo relativo a aquellas personas que son menores de edad, que necesitan de los padres, madres o tutores para poder ser personas de derecho civil y que vigilen por sus derechos. Pues bien, como veis,
hemos señalado, tal como establece la ley, por puntos A, B, por puntos A, B y C. ¿Cuáles son los procesos? Capacidad de las personas, ya os explico lo que es. Ahí va a intervenir el Ministerio Fiscal. En la declaración de prodigalidad no va a ser necesaria la intervención del Ministerio Fiscal. Acordaros de la parábola del hijo pródigo, aquel que se va, pues es la prodigalidad, es eso. Una persona que se ha ido y de la que no se sabe nada. Es un procedimiento para decretar la ausencia y que se puedan los bienes de esa persona y los derechos de esa persona como si fuera alguien que ha fallecido, ¿vale? Se declara pródigo. Respecto a la filiación, también va a comparecer el Ministerio Fiscal. Hablamos de paternidades y maternidades, hijos de los procedimientos de paternidad y maternidad. Pasamos al punto 3, ¿vale? Y hablamos de matrimonio, es decir, nulidad del matrimonio, hablamos de separación, divorcio, nulidad del mismo y modificación de las medidas adoptadas en los procedimientos de nulidad, separación y divorcio. En los de nulidad será cuando intervenga el Ministerio Fiscal. Respecto a la guardia y custodia de los hijos menores, ahí es donde va a comparecer el Ministerio Fiscal, ¿vale? Y en los alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores será un proceso especial, pero no va a ser necesaria la intervención del Ministerio Fiscal de manera obligatoria. Puede comparecer en función de las necesidades de cada momento, pero no de manera obligatoria. El punto 5 habla del reconocimiento de la eficacia civil de resoluciones o decisiones eclesiásticas en materia matrimonial, es decir, un matrimonio civil, una nulidad matrimonial que se ha decretado solamente en el seno de la Iglesia, vamos a traerla a las resoluciones civiles, a los tribunales de justicia, para que se reconozca esa eficacia. El punto número 6 habla de las medidas relativas a la restitución de menores en los supuestos de sustracción internacional. Ahora está muy de moda el tema de Juana Rivas. Eso es una restitución de menores en el supuesto de una sustracción internacional. En este caso había sido al revés, porque era la madre la que le había sustraído los hijos al padre que estaba en Italia. Y en este caso lo que estaremos hablando sería si hubiera sido al revés. El padre el que se los lleva fuera de España y se está solicitando la restitución de esos menores al seno de la familia y al seno del territorio español. También son procesos especiales la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, ¿vale? Y también cuando hablemos sobre la necesidad de asentimiento en la adopción, es decir, hablamos de la posibilidad de que un padre, un matrimonio del que sea hijo solamente de uno de los cónyuges y al cabo del tiempo decide adoptarlo el otro. Pues la necesidad de asentimiento en esa adopción por parte del progenitor que sea necesario. Disposiciones generales sobre esto. Pues preceptiva siempre la intervención de abogado y procurador. Siempre. ¿Vale? Existe indisponibilidad del objeto del proceso. Es decir, así como el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecía la posibilidad de que las partes pudieran disponer del procedimiento cuando querían hacer un desistimiento, una renuncia, un allanamiento, bueno, pues en este caso, en estos procesos especiales, no existe esa disponibilidad, ¿vale? Porque no cabe la renuncia, no cabe el allanamiento y ni cabe la transacción, ¿vale? Cabrá en algunos momentos el desistimiento, pero con conformidad del Ministerio Fiscal. Y serán los casos de procesos de declaración de prodigalidad, de filiación, paternidad y maternidad. En los procesos de nulidad matrimonial por minoría de edad, ¿vale? Cuando el menor, alcance la mayoría de edad y ejerza esa acción de nulidad. En los procesos de nulidad matrimonial por error, coacción o miedo grave. Y en los procesos de separación y divorcio. Ahí es donde únicamente va a caber el desistimiento y con la conformidad del Ministerio Fiscal, porque si no, no cabe, lo repito, ni la renuncia, ni el allanamiento, ni la transacción, ¿vale? No hay disponibilidad en este procedimiento. Los trámites por los que se lleva a cabo este procedimiento son por los cauces del juicio verbal, es decir, será un juicio verbal a todos los efectos. Los trámites que ya vimos en el tema correspondiente,
pues por aquí es por donde se va a tener que llevar a efecto estos asuntos, ¿vale? Pero con determinadas especialidades, es decir, en lugar de 10 días, pues aquí se va a dar traslado para la contratación a la demanda en 20 días, en lugar de 10, que era la característica general del verbal. Y tendrá tramitación preferente en el juzgado si hay menores, incapaces o ausentes legales, ¿vale? Es decir, cuando te llega al juzgado un asunto que es de un proceso especial y verse sobre menores, incapaces o ausentes legales, va a tener tramitación preferente, ¿vale? Igual que cuando pasaba en otros órdenes jurisdiccionales y en otras instancias, acordáis que también tenía trato preferente los asuntos que trataban de derechos fundamentales y los recursos de queja cuando llegaban al tribunal competente, ¿vale? Pues estos procedimientos también tienen carácter preferente si hablan de menores, incapaces o ausentes legales. Con respecto a la prueba, el juicio se decidirá con arreglo a los hechos y objetos de debate y que resulten probados, con independencia del momento en que hubieran sido alegados o introducidos en el procedimiento. Es decir, que además de tener que interponer la correspondiente demanda, como este verbal tiene especialidades, implica que si ha habido nuevos hechos que deban ser puestos en conocimiento del juez y juzgados en su momento, se va a poder hacer en cualquier momento antes del juicio y no serán extemporáneos, es decir, se atenderá a los mismos, ¿vale? En cualquier momento se pueden presentar nuevos hechos o pruebas, son procesos especiales, ya lo dice el epígrafe del tema. Y con respecto a la prueba también, el juez podrá decretar las pruebas que él estime pertinentes. Aquí hablamos de unos asuntos a veces incluso escabrosos, entonces vamos a darle la posibilidad incluso al juez que practique las pruebas que él necesite o que tenga que hacer para ilustrarse con la suficiente claridad, ¿vale? Con respecto a la exclusión de la publicidad, ¿vale? Los juicios ya hemos aprendido que las vistas son públicas, que son orales y son públicas sobre todo, ¿vale? Audiencia pública. Bueno, pues en esta ocasión, cuando hablemos de estos procedimientos especiales, puede haber una exclusión de esa publicidad. Es decir, que se puede decretar por providencia que las actuaciones se celebren a puerta cerrada. Se puede solicitar a instancia de parte y se puede decretar también de oficio, a fin de salvaguardar la integridad del menor, de los incapaces, de los ausentes legales o simplemente porque esto sea algo que pueda decretarse para la intimidad de cada uno de los intervinientes. Y también hay acceso de la sentencia en registros públicos, es decir, que cuando proceda, el secretario judicial acordará que las sentencias se comuniquen de oficio a los registros civiles correspondientes y también a instancia de parte van a poder solicitar el acceso a otros registros públicos. Estamos hablando de actos que pueden afectar a la capacidad de las personas o al estado civil de ellas. Imaginaros que estamos hablando de un matrimonio, una separación, un divorcio, pues en este caso el secretario judicial de oficio va a coger y va a decretar que se inscriba esa separación, ese acto de esta separación, ese divorcio, en un registro civil, que es el que recoge, ya lo veremos más adelante cuando llegue ese tema, el que va recogiendo toda la información de esa capacidad de las personas y de esos estados civiles de las personas. Pues bien, se va a hacer de oficio por parte del secretario judicial, pero además, por parte de cada una de las partes, van a poder solicitar el acceso a otros registros públicos. Imaginaros que te interesa que se inscriba que te has divorciado en un registro de la propiedad, a fin de que cuando alguien vaya a preguntar por esa casa que se quiere comprar o vender, se sepa que hay una sentencia de divorcio y que va a tener que hablar con el cónyuge contrario, ¿vale? O una ejecución o cualquier acto del que se requiera inscripción en registral. Entonces, estas sentencias van a tener acceso a registro público. En los procesos matrimoniales y de menores, pues la competencia en el matrimonio, si estamos hablando de un contencioso, es decir, un procedimiento contencioso, en el matrimonio estamos hablando una nulidad, separación o divorcio.
para casarse no hay el matrimonio no es un procedimiento especial como tal. El matrimonio se va a llevar a cabo en el registro civil, ya lo veremos también más adelante, y no es un procedimiento especial. Estamos hablando de la disolución del matrimonio, de nulidad, separación o divorcio. Pues este divorcio puede ser contencioso o mutuo acuerdo. Si es contencioso, la competencia va a ser el juzgado de primera instancia del domicilio conyugal. Y en el caso de que la residencia de los cónyuges esté en distintos partidos judiciales, será el del último domicilio del matrimonio o el de la residencia del demandado, a elección del demandante. Es decir, lo que no vamos a hacer es poner nosotros la demanda y jugar siempre en casa. Tenemos que poner la demanda o bien en el último domicilio, ¿vale? Si no existe domicilio conyugal ya, porque imaginaros una separación que se ha producido de hecho, donde uno se ha ido a vivir a Sevilla, otro se está viviendo en Madrid y entonces ya no hay domicilio conyugal. Bueno, pues en ese caso, en el último domicilio conyugal, si los dos vivían en Alcalá de Guadaira, y si no, será el domicilio del demandado. Y si fuese de mutuo acuerdo, porque la disolución del matrimonio, ¿vale?, lo partimos por la mitad, puede ser contencioso, es decir, donde cada uno vela por sus intereses, o simplemente de mutuo acuerdo, donde los dos de mutuo acuerdo llevan ya su convenio regulador y pueden estar representados por un solo abogado y procurador. Ahora lo vamos a ver más adelante. Pues en este caso, si el divorcio es de mutuo acuerdo, la competencia será para el último domicilio común o el de cualquiera de los solicitantes. Es decir, en este caso, como es de mutuo acuerdo, simplemente vamos a el juez lo que se va a limitar es a recoger el convenio regulador, con lo cual puede ser, da igual jugar en casa que jugar fuera. Cualquier domicilio de los solicitantes puede ser, y si no, pues el último domicilio. Si estamos hablando de un procedimiento de menores sobre guardia y custodia, será el de primera instancia del último domicilio común de los progenitores. Es decir, el último domicilio común en el que han tenido esos progenitores convivencia. Estamos hablando sobre la guardia y custodia de estos menores, sobre quién se queda con la custodia de los chiquillos. Pues será el juzgado de primera instancia del último domicilio común de los progenitores. Como decíamos antes, es un procedimiento verbal con especialidades, ¿vale? Siempre que no sea un procedimiento de mutuo acuerdo, porque si es un procedimiento de mutuo acuerdo, como ya acabamos de ver, que existe esa posibilidad, ahora lo veremos más adelante, no hay verbal, simplemente se llevan unos trámites al juzgado y se van dando pasos. Pero si no, estamos hablando de un verbal, un juicio verbal en el que hay una demanda, una contestación a la demanda y una vista directamente. Pues bien, ¿cuáles son los documentos que han de acompañarse obligatoriamente a la demanda? Pues se van a presentar el certificado de inscripción del matrimonio, porque ese matrimonio ha sido inscrito en el registro civil, la inscripción del nacimiento de los hijos, si es que lo hubiera, el documento en el que el cónyuge funde su derecho, porque se quiere proceder a la separación, y dos documentos para valorar la capacidad económica, si es que se solicitan medidas, es decir, de carácter patrimonial estas medidas estamos hablando, ¿vale? Entonces, tú estás pretendiendo que te pasen una pensión de tanto dinero, porque no quieres que se vulnere el estado socioeconómico que tenía desde el matrimonio, y como eso te lo reconoce el Código Civil, tendrás que documentar la capacidad económica que tiene el cónyuge del que te estás separando para establecer la capacidad de que te pueda pasar una pensión, ¿vale? Eso con respecto a la demanda, documentos que deben acompañarse a la demanda, ¿vale? Respecto a la reconvención, ¿vale? Reconvención, que es la contestación a la demanda, como ya sabéis, y la contrademanda, por así decirlo, ¿vale? Se propondrán a continuación de la contestación y de los documentos que se hayan presentado en esta contestación a la demanda. Y la demanda se va a contestar en 20 días, acordaros que ya lo hemos visto con las disposiciones generales, y la reconvención se va a contestar en 10 días solamente, ¿vale? Es decir, la contestación a la demanda va a ser por 20 días y la reconvención se va a contestar también, en este caso, por el actor y será en 10 días. Pues bien, solo habrá reconvención cuando se funde en causas que puedan dar lugar a la nulidad,
Cuando el cónyuge demandado de separación o nulidad lo que quiera sea el divorcio, cuando el cónyuge demandado de nulidad lo que pretenda sea la separación, y cuando el cónyuge demandado pretenda la adopción de medidas definitivas. Medidas definitivas que no hubieran sido solicitadas en la demanda y de las que no deba pronunciarse el tribunal de oficio. ¿Vale? Pues en estos 4 casos únicamente va a caber reconvención. Si no, no cabe la reconvención en este procedimiento. Como ya estamos hablando, seguimos dentro del verbal con especialidades. ¿Vale? A la vista van a tener que asistir las partes con su abogado. Ojo, porque aquí no dice nada de los procuradores, aunque el 750 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dentro de las disposiciones generales de estos procesos especiales, se establece que es preceptiva la intervención. Así que tendrá que ir a la vista las 3 partes, es decir, la parte, el abogado y el procurador. Y si no comparece la parte correspondiente sin causa justificada, podrá tenerse por admitidos los hechos alegados por la parte que comparezca. Es decir, que en estas especialidades, ojito, porque tiene que comparecer la parte obligatoriamente, ¿vale? La parte es obligatoria que comparezca. Tened en cuenta que estamos hablando de procesos especiales que están afectando a lo más íntimo de las personas, procesos matrimoniales, procesos de menores. No podemos dejar que decida el procurador sobre si hay un acuerdo o no y sobre qué manifestaciones se va a realizar solamente el abogado. El juez va a querer hablar con la parte correspondiente. Por eso es obligatoria su intervención en el procedimiento y su asistencia a la vista. Las pruebas que no se practiquen dentro de la vista se podrán practicar dentro del plazo que el juez señale, ¿vale? Siempre será dentro de los 30 días. Ahora bien, dentro de esta regla establece la posibilidad u obligatoriedad, para los hijos mayores de 12 años de oír a estos hijos. Es decir, aquí, ¿vale? Va a decir que dentro de las pruebas que se están practicando, ¿vale? Cuando haya hijos de menores de 12, mayores de 12 años, lo había dicho bien, caramba, mayores de 12 años, que ya se supone que tienen criterio y capacidad, van a ser oídos por el juez para decretar sobre después su custodia, sobre su guarda, van a querer hablar, porque los niños son niños pero no son tontos. Otra regla especial es que en cualquier momento del proceso se puede convertir en un mutuo acuerdo, que estará regulado en el 377 de la ley y ahora después lo vamos a ver. Es decir, que aunque por mucho que nos estemos peleando, por mucho que haya una historia, en cualquier momento, si estamos de acuerdo, podemos coger y revertir el procedimiento contencioso en un mutuo acuerdo y seguirlo por los trámites del mutuo acuerdo. Y también de común acuerdo podrán suspender el procedimiento para someterse a mediación. Esta suspensión se enmarca dentro del 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hace referencia al derecho de disposición del procedimiento por parte de los litigantes, como ya os decía antes. Ahora bien, eso no significa, que ya lo hemos visto, que se pueda disponer de lo referente a la renuncia, al allanamiento o la transacción, ¿vale? Que ya lo hemos visto. Es decir, se puede solicitar la suspensión para someterse a mediación. Es decir en un momento, es mucho mejor, más cómodo que nos medie una persona que sea ajena al juzgado porque nos impone demasiado el juzgado, el juez, pues nos vamos a someter a mediación, que seguramente las cosas van a ir mejor. Y se suspende el procedimiento. Solo se suspende y ya veremos qué es lo que pasa después. Si se llega al acuerdo definitivamente, pues magnífico, se homologará y se habrá acabado el procedimiento, y si no, revertiremos otra vez y seguiremos por los cauces del juicio conforme iba, ¿vale? Esas son las especialidades de este procedimiento verbal. ¿Qué pasa con respecto a las medidas cautelares y a las medidas definitivas? Estas medidas cautelares, acordaros que ya las hemos visto en el procedimiento de ejecución. Eran otro tipo de medidas cautelares, pero el concepto de medidas cautelares sí que está ya visto en estos vídeos tutoriales, ¿vale? Pues bien, estas medidas cautelares, que después se pueden convertir en definitivas, son las medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación y divorcio. Es decir, de momento, con quién decidimos que se quede el niño, con quién se queda con la casa.
en un primer momento. Ya veremos después si al final el marido es el que definitivamente se va de la casa o él es el que se queda porque la casa era suya o algo por el estilo, ¿vale? Pero son las medidas provisionales que se toman antes de la demanda correspondiente. La confirmación de las medidas provisionales previa a la demanda, es decir, puede que esas medidas que se han tomado provisionalmente antes de la interposición de la demanda definitivamente sean las que se lleven a cabo, pues entonces habrá una confirmación de esas medidas provisionales. Luego están las medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda de nulidad, separación o divorcio. Es decir, una vez que presentan la demanda, ¿qué pasa? Se ha enfadado mucho el cónyuge contrario, pues para eso se toman una serie de medidas, ¿vale?, derivadas de esa admisión de la demanda, porque no solamente se haya podido enfadar mucho, sino que puede haber algún tipo de contrato prematrimonial en el que si se establece algún momento la demanda, pues ya veremos a ver qué es lo que puede pasar. Eso va a derivar en que automáticamente te vas de la casa o dejas de tener derecho a las acciones del club o algo que pueda pasar por la propia interposición de la demanda. Se verán las medidas definitivas, la modificación de esas medidas definitivas. Las medidas definitivas son lo que al final termina decretando el juez, qué es lo que va a pasar con los hijos, la casa, el perro, los coches, las acciones de los clubes, el patrimonio. Esas son las medidas definitivas. Y también existe la posibilidad de que se modifiquen posteriormente, porque las cosas van cambiando en esta vida, se evoluciona, entonces existe esa posibilidad. Y la ejecución forzosa de los pronunciamientos en esas medidas. Pues, en cuanto a las medidas provisionales, ¿vale? Estamos aquí, ¿vale? 3, 1. Después veremos el 3-2, el 3-3 y así hasta el 6, ¿vale? El 3-1. Las medidas provisionales previas a la demanda de la nulidad, separación y el divorcio, pues se van a interponer ante el tribunal competente para el divorcio. Ya sabemos quién va a ser el tribunal competente que va a proceder al divorcio. Ante ese mismo tribunal ante el que se va a presentar estas medidas provisionales. No es preceptiva la intervención de abogado y procurador para la solicitud de estas medidas provisionales. Estamos hablando de algo urgente, rápido. Nosotros queremos celeridad y no necesitamos ni abogado ni procurador. Se presentan y punto, ¿vale? El secretario judicial citará a los cónyuges y al Ministerio Fiscal, si hay menores o incapaces, a una comparecencia en 10 días. Y a esta comparecencia ya sí van a asistir las partes asistidas del letrado y procurador. Claro, aquí ya esto ha sido una cosa rápida, ¿vale? Esto han sido medidas provisionales que se han presentado rapidísimo porque lo necesitábamos, pero como nos están dando 10 días, ¿vale?, para una comparecencia, ¿vale?, ya en estos 10 días sí nos ha dado tiempo, comparecencia, sí nos ha dado tiempo de localizar a un abogado y un procurador que nos represente y nos asista en el juicio, ¿vale? Se da cuenta al tribunal para que adopte las medidas del 102 del Código Civil, es decir, que puedan vivir separados y que se revoquen los poderes que se tenían otorgados del uno al otro, ¿vale? Eso es lo que establece el 102 del Código Civil, que a partir de este momento puedan vivir separados los cónyuges sin ningún tipo de problema y que se revoquen los poderes del uno que le tenga conferido al otro. Si hay acuerdo, perfecto, pero si no hay acuerdo, se practica la prueba y el juez dicta un auto contra el que no cabe recurso. No cabe recurso porque después se verá más adelante el procedimiento en sí, ¿vale? Se mantendrán las medidas si se presenta la demanda en los 30 días siguientes a la adopción de dichas medidas. Si no, las medidas se desvanecen. Es decir, tenemos desde que se ha dictado este auto, ¿vale?, 30 días para presentar la correspondiente demanda de nulidad, separación o divorcio. Porque si no, aquí no hemos querido dar mucha prisa, pero hombre, la prisa es porque después queremos seguir adelante, si no, no vale la pena, ¿vale? Y esto va a durar, y esto dará lugar a la confirmación de las medidas. Es decir, si se presenta la demanda, da lugar a la confirmación de las medidas, ¿vale? Las puede pedir el cónyuge que solicite la nulidad, la separación o el divorcio, las puede pedir el cónyuge demandado en contestación a la demanda si no se han solicitado, y también pueden someter a aprobación en el tribunal el acuerdo al que han llegado en este sentido. Es decir, puede que hayan llegado a un acuerdo en esas medidas provisionales, pues llegar y que sea el juez el que apruebe ese acuerdo, ¿vale? Este acuerdo no será vinculante para las pretensiones de las medidas definitivas. Es decir, de momento hemos llegado al acuerdo que sí, que tú te quedas en la casa porque, bueno, porque están aquí los niños y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero esto no significa que después
una vez presentada la demanda, no lleguemos al acuerdo que queramos, ¿vale? O simplemente peleemos por lo que a nosotros nos interese, ¿vale? Admitida, el tribunal resolverá sobre las medidas del 103 del Código Civil, es decir, tienen que determinar con qué cónyuge se van a quedar los hijos sujetos a la patria potestad, quién queda en el uso de la vivienda familiar, tiene que fijar la contribución de cada cónyuge a las cargas del matrimonio, señalar los bienes comunes y los bienes individuales y determinar el régimen de administración y disposición de los bienes privativos que estén afectos a las cargas del matrimonio. Eso es lo que establece el 103 del Código Civil, con lo cual, admitidas las medidas provisionales, el tribunal va a resolver sobre todo esto. Es decir, como un primer momento va a dar lugar, ¿vale? Va a adoptar estas medidas, la de vivir separados, ¿vale? Sin que haya ningún tipo de problema y la revocación de los poderes, pero cuando ya resuelva sobre las medidas, va a resolver sobre todas esas cosas: el uso de la vivienda familiar, con qué cónyuge quedan los hijos, la carga al matrimonio, ese tipo de cosas, ¿vale? Este auto, ¿vale?, tampoco es recurrible, porque lo estamos hablando, no es un auto definitivo. Tú después vas a poder solicitar, ¿vale?, que las pretensiones que a ti te vengan bien, pero estas son medidas provisionales. Y las medidas provisionales quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las definitivas en la sentencia o acabe el procedimiento de otro modo. Claro, se puede dar el caso de una reconciliación y al final del procedimiento finalizado sin necesidad de la sentencia, separación o divorcio, ¿vale? Entonces, estas medidas provisionales que se han tomado de primera van a quedar sustituidas por las medidas definitivas. Claro, son provisionales, pues cuando sean las definitivas van a quedar sustituidas en la sentencia. Y cuando acabe el procedimiento de otro modo también, porque si al final llegamos a una reconciliación después de todo el follón que hemos liado, pues no hay que seguir teniendo las medidas provisionales. Bien, con respecto a las medidas definitivas, pues en la vista del juicio se acordará respecto de las medidas solicitadas, ¿vale? Si hay acuerdo, pues se dicta la sentencia declarando la nulidad, la separación, el divorcio y las medidas acordadas. ¿Que no hay acuerdo? Pues hay una vista y el tribunal determinará respecto de los hijos, de la vivienda familiar, de las cargas del matrimonio, de la disolución del régimen económico, que será de gananciales, pues de separación de bienes o participación, pues ese régimen económico se va a disolver, y las cautelas o garantías respectivas. Y también los recursos no suspenden la eficacia de las medidas, es decir, que en un momento determinado, ¿vale?, cuando se establece en el caso de los recursos correspondientes y se plantean los recursos, sean únicamente sobre las medidas solicitadas, ¿vale?, tal como se ha planteado con las demandas de nulidad, separación y divorcio. El secretario judicial decretará la firmeza de la disolución del matrimonio por este concedo, siguiendo adelante únicamente sobre las medidas, ¿vale? Es decir, si recurrimos, podemos recurrir las medidas definitivas, pero no el divorcio o la separación, porque eso, si ya hemos llegado a un mutuo acuerdo o el juez ha decretado esa sentencia de separación o divorcio, puede que se decrete la firmeza respecto de la separación, la nulidad o el divorcio, ¿vale?, pero se esté recurriendo respecto de las medidas, ¿vale? Pero esas medidas no se van a suspender, ¿vale?, si se interpone el recurso, como es normal. Si estamos en unas medidas previas, ahora una medida, ¿qué hacemos si no mientras? ¿Otra vez nos seguimos peleando? No, se quedan aquí, ¿vale? Y además dice el 775 que se podrá solicitar la modificación de medidas cuando exista modificación en las circunstancias tenidas en cuenta para acordarlas. Claro, si se ha acordado de primera que el marido va a presentar o va a pagar una pensión compensatoria a la mujer en función del desequilibrio económico que le pueda resultar, porque la mujer no está trabajando y él está ganando un sueldo de 6.000 euros al mes, y llegado el momento resulta que la mujer empieza a trabajar y a él le bajan el sueldo a 3.000 euros, pues obviamente ha habido una modificación de las circunstancias que se han tenido en cuenta para acordar las medidas definitivas. Entonces se puede solicitar la modificación. Bueno, pues visto lo visto, ya hemos visto, valga la redundancia, el divorcio contencioso. Ahora vamos a ver, según establece el 777, el divorcio de mutuo acuerdo.
¿vale? Y esto lo vamos a ver con este esquema que os he traído hasta aquí, ¿vale? Es sencillo. El juicio, ¿vale? Empieza por, bueno, el juicio, en este caso no sería un juicio, sería el procedimiento de separación o divorcio, comienza por demanda, ¿vale? Presentamos una demanda a nombre de los dos, ¿vale? De los dos cónyuges que quieren proceder a la separación o al divorcio y lo hacen de mutuo acuerdo. Aquí tendrán que acompañar, como lo vimos antes, los documentos correspondientes, ¿vale? Que es la certificación de la inscripción del matrimonio, la inscripción del nacimiento de los hijos en el registro civil y la propuesta de un convenio regulador o documentos en que funden su derecho. Es decir, aquí se trata de que en las dos partes de mutuo acuerdo procedan a la separación, llegando ellos a los acuerdos correspondientes sin necesidad de que el juez dictamine nada que nos pueda perjudicar o no. Decidimos nosotros con quién se quedan los niños y quién se queda con la casa, ¿vale? Pues bien, presentado esto, el secretario judicial citará a las partes para que se ratifiquen por separado. Esto es muy importante, ¿vale? Por separado en su petición. ¿Por qué? Pues porque lo que no se quiere es que haya ningún tipo de coacción por parte de uno que los cónyuges al otro, ¿vale? Entonces, puede que uno llegue y quiera separarse y otro diga que no. O la típica comparecencia en el que ella mira a él porque es una persona sumisa, pues se intenta evitar eso. Será por separado, ¿vale? Y si la competencia fuese del secretario judicial por no existir hijos menores o emancipados, o ya, ¿vale? Hijos menores no emancipados o con capacidad modificada judicialmente, directamente se dictará el decreto correspondiente, ¿vale? Que declarará la separación de oficio. Y esto no es recurrible. Aquí hemos venido de mutuo acuerdo, se ha dictado la resolución, ya estamos separados o divorciados. Punto. Inscripción en el registro civil y no hay que darle más vueltas, ¿vale? Pues esto será una vez que se ratifiquen por separado dentro de los 3 días siguientes, ¿vale? ¿Qué pasa? Se puede ratificar o no ratificar. Si no se ratifica, ¿vale? Si no van y se ratifican, pues ¿qué pasa? Que hay una resolución del secretario judicial archivando las actuaciones, contra la que cabe recurso directo de revisión ante el tribunal en el plazo de 5 días. Pero claro, es que es lo que estamos hablando. Si de mutuo acuerdo hemos venido aquí, te están dando un plazo para que vengas a ratificar lo que ya has presentado antes y no te quieres ratificar, pues procedemos al archivo. Aquí estamos viniendo porque hemos querido los dos. ¿Qué pasa si se ratifica? Que suele ser no normal, ¿vale? Pues que el juez o el secretario conceden 10 días para completar la documentación si es que faltara alguna, ¿vale? Se dicta una providencia acordando ir al Ministerio Fiscal y a los hijos en los 10 días, ¿vale? Si es que se abrió el plazo y si no, en 5 días. Y a los hijos menores mayores de 12 años, ¿vale? Que tuvieran suficiente juicio. Y con las mismas se dicta sentencia. Esto es para el caso de que haya ratificación y demás, pero sí que existan hijos menores, porque aquí estábamos hablando en el caso de que no existan hijos menores, ¿vale? Aquí hay inexistencia de hijos menores, ¿vale? Pero aquí sí que hay hijos. Entonces, como hay hijos, tienen que ser tenidos en cuenta, ¿vale? Una vez dictada la sentencia, ¿vale? Ya la hemos visto aquí. Sentencia, ¿vale? ¿Vale? Viene por aquí o viene por aquí. Una vez dictada la sentencia, ¿vale? Se concede la separación o el divorcio, pero puede que no esté aprobado en todo o en parte el convenio regulador, porque no lo estime pertinente el juez al acuerdo en el que hemos llegado. Puede que el acuerdo tenga algún desequilibrio para alguna de las partes. Pues bien, no pasa nada. Se va a acordar la separación o el divorcio, pero no se va a aprobar el convenio regulador. Se va a dar 10 días a las partes para que presenten nuevo convenio limitado a los puntos no aprobados por el tribunal. Es decir, no se ha aprobado lo referente al dinero, pues bueno, estamos de acuerdo de quién es la guardia custodia, estamos de acuerdo de quién se va a quedar con la casa, y lo que estamos es simplemente teniendo que llegar a un acuerdo en el cual va a ser la pensión de alimento y la pensión compensatoria. Pues eso es nuevamente lo que vamos a estar teniendo que presentar en estos 10 días, ¿vale? Dentro de los 3 días siguientes, una vez presentado el nuevo acuerdo, ¿vale? Se dictará un auto resolviendo lo procedente, ¿vale? Si se aprueba o no se aprueba. Y ese auto será susceptible de apelación limitada a la medida acordada
si se aparta del convenio, ¿vale? Y no tendrá efecto suspensivo. Y la apelación del Ministerio Fiscal respecto del auto que aprueba el convenio en interés de menores o incapacitados, ¿vale? Eso en este caso. ¿Qué pasa si el juez, eso es si es que se ha concedido a la separación o el divorcio y a continuación todo lo que es el convenio regulador? ¿Qué pasa si se deniega la separación o el divorcio? Por el motivo que sea, ¿vale? Y el auto que acuerda la medida que se aparta de los términos del convenio propuestos por los cónyuges. Es decir, no ha habido ni siquiera la posibilidad de que la separación o el divorcio se haya aprobado y además tampoco se ha aprobado el convenio que se ha presentado. Pues la sentencia o el auto que aprueba en su totalidad el convenio regulador solo será apelable por el Ministerio Fiscal en interés de los hijos menores o incapaces. Es decir, aquí esto no se ha aprobado. Esto no se ha aprobado porque somos un desastre y hemos presentado una demanda desastrosa. Bueno, pues si eso afecta a los hijos menores o incapaces, podrá ser apelable por el Ministerio Fiscal. Si no, tampoco. Y el recurso de apelación, ¿vale?, que deniega la separación o el divorcio, sí que va a tener cabida en este caso, ¿vale? Nosotros hemos ido de mutuo acuerdo, el juez le ha dicho que no nos separamos o divorciamos, y entonces sí que procedemos a poder presentar el recurso de apelación correspondiente para ver si una instancia mayor, procede con esa separación o el divorcio.